Fraternidad Rosacruz Antigua presenta Logosofía, Educando la Palabra, por el maestro Israel Rojas Romero, iniciado Ragosini. Educando la Palabra. Estudiaremos este capítulo en 3 partes. 1, breve introducción a las palabras del título. 2, presentación del capítulo Educando la Palabra. 3, a manera de colofón. 1, breve introducción a las palabras del título. Educar. La palabra educar proviene del latín ducere, que significa guiar o conducir en el conocimiento, dado que quien conoce o tiene la capacidad de conocer es el sujeto cognoscente o consciente. Educar es desarrollar las facultades intelectuales, morales y afectivas de una persona de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenece. Proporcionar conocimientos o habilidades a una persona para darle una determinada formación. Promover la autoeducación, siendo la educación un proceso natural a través del cual la naturaleza y libertad se unen para desarrollar las potencialidades del niño o de la persona. Educar es un verbo transitivo y reflexivo. Transitivo porque su acción involucra a 2 o más sujetos, y reflexivo porque su acción recae sobre el mismo sujeto. Educar, educarse o autoeducarse es además un deber que la entidad humana se debe a sí misma, de acuerdo con su propia dimensión y dignidad, cualidades trascendentes, inalienables, infinitas y eternas. Así, su conjugación nos permite apreciar o confirmar lo anterior. En la gráfica de abajo al lado izquierdo encontramos el presente. Yo educo, tú educas, él educa. Nosotros educamos, vosotros educáis, ellos educan. En la gráfica del centro. Yo me educo, tú te educas, él se educa. Nosotros nos educamos, vosotros os educáis, ellos se educan. En la gráfica superior derecha. Yo debo educarme, tú debes educarte, él debe educarse, nosotros debemos educarnos, vosotros debéis educaros, ellos deben educarse. Educando. Es el gerundio del verbo educar e indica una acción permanente y constante que el buscador de la verdad debe realizar consciente, autoconsciente y sensoconscientemente en el proceso infinito de la evolución. Y en la gráfica vemos al señor Platón frente a la entrada de la Academia de Atenas. Educir, de latín educere, es otro verbo asociado a educar. Ambos verbos poseen la misma base raíz, educ. Educción, de latín eductio, eductionis, acción y efecto de educir. Educir, sacar algo de otra cosa. Deducir, sacar de adentro, de sí mismo. Traer a condición activa u objetiva lo inconsciente o endoconsciente, que es el trabajo permanente, infinito y eterno que debemos realizar para actualizar sensoconciencia. Palabra. Unidad léxica constituida por un sonido o conjunto de sonidos articulados
que tienen un significado fijo y una categoría gramatical. Es una unidad de la lengua que resulta muy fácil de identificar tanto en el habla, en las señas, como en la escritura. Unidad lingüística, dotada generalmente de significado que se separa de las demás mediante pausas potenciales en la pronunciación y blancos en la escritura. Capacidad de expresar el pensamiento por medio del lenguaje articulado. En castellano se identifican 9 tipos de palabras: artículo, sustantivo, pronombre, adjetivo, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. Palabra primitiva, aquella que no procede de otra palabra y de la cual se han formado otras por composición o derivación. Es también llamada palabra simple porque no está formada con prefijos ni sufijos. Palabra derivada, aquella que procede de otra palabra. Palabra compuesta, la que está formada por 2 o más palabras simples. Palabra tabú, término que no puede emplearse en cualquier situación, aquella que en circunstancias normales no puede pronunciarse y a la cual se alude con un rodeo, utilizando los famosos eufemismos o perífrasis. Palabra de honor, cualidad moral que lleva al cumplimiento de los propios deberes frente a uno mismo, frente a los demás, como frente a las cosas, a la naturaleza y al cosmos. Y alrededor de esta palabra de honor hay muchos otros términos. Di mi palabra, confía en su palabra, en fin, etcétera. Hay un sinnúmero de expresiones análogas que en un momento determinado del proceso evolutivo de los pueblos tenía mucha validez y mucha trascendencia. Hoy ni siquiera el papel hace aquello. En el ámbito religioso puede decirse que la palabra desde los tiempos más antiguos sirve como forma de expresión en razón de la fuerza luminosa, fuerza de la palabra que en ella se contiene en los ámbitos del culto, de la magia, de la revelación religiosa y de la doctrina teológica. En muchas religiones, los conocimientos se obtienen a través de las palabras que la divinidad dirige a los profetas y a los depositarios de la revelación. En la especulación griega del logos, de tanta repercusión en el Evangelio de San Juan, Juan 1:1, aparece la misma realidad divina como palabra. En el Génesis 1:3, la palabra es la acción creadora de Dios por la que Él inicia el universo. Hágase la luz. Del mismo modo, el mandamiento de la divinidad, la ley, está expresado en la palabra, así como la totalidad de la revelación que la liturgia cristiana recoge con la expresión palabra de Dios. Siendo la palabra una de las principales formas o manifestaciones del lenguaje, si no la más importante, se estima pertinente hacer una mini aproximación al lenguaje y al cual se hizo referencia amplia y suficiente en la presentación del capítulo El lenguaje humano de la obra que estamos estudiando, Logosofía, del amado maestro Israel Rojas Romero, iniciado Ragosini. ¿Qué es el lenguaje? La Real Academia de la Lengua define el lenguaje como la facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otros sistemas de signos. La actitud para expresarse se manifiesta en la capacidad humana para comunicar pensamientos y sentimientos a través de la palabra. Desde hace millones de años se han ido creando lenguajes que han evolucionado y siguen evolucionando a lo largo del tiempo como herramienta para transmitir conocimiento, deseos, sentimientos y necesidades.
Sin el lenguaje no podríamos comunicarnos con el mundo exterior e incluso con nosotros mismos. El lenguaje nace de la interacción social entre los seres humanos, entre los grupos, entre las naciones, y como consecuencia de ello se han construido diferentes tipos de lenguaje en el mundo. Conceptos de lengua, lenguaje y habla. Lengua es el sistema de signos verbales, escritos y gestuales que se utiliza para facilitar la comunicación entre los individuos, grupos o naciones. Es de carácter social. Lenguaje es la capacidad del ser humano para expresar mediante signos verbales, escritos y gestuales sus sentimientos, pensamientos, ideas, etc. Es decir, es de carácter universal. Habla es la expresión o manifestación individual de la lengua. Dada la relevancia y trascendencia del lenguaje humano, y especialmente de la palabra verbal, escrita o simbólica, se hace necesario destacar no solo su conceptualización en el ámbito universal de los pueblos y naciones, sino recordar que es la facultad y el potencial humanos que hace apto al individuo para expresarse y comunicarse con el mundo exterior. Consta o consiste en una serie de signos, símbolos que, articulados entre sí, le permite transmitir información y comunicarse y entenderse con los otros. Cada símbolo soporta un significado y de esta manera, al utilizarse el lenguaje, se generan y se construyen conceptos, ideas, pensamientos, etcétera, fundamentales para la comunicación humana. Los signos que componen el lenguaje pueden ser sonoros, como los sonidos que forman las palabras, gestuales, lenguaje corporal, escritos, letras o símbolos, o iconos, es decir, imágenes. Lenguaje verbal. La palabra es el elemento principal de este tipo de lenguaje. Mediante la unión de las palabras organizadas por reglas gramaticales, formamos las frases. De esta manera expresamos lo que queremos comunicar. Dentro de este tipo de lenguaje se distinguen dos. Lenguaje oral. Este tipo de lenguaje es el más utilizado y con el que más está familiarizado el ser humano, pues permite expresar oralmente deseos, pensamientos o necesidades de forma natural y espontánea. Sin embargo, tanto las emociones como los sentimientos es algo que nos es difícil de expresar mediante el lenguaje oral. Lenguaje escrito. Este es otro de los lenguajes más utilizados. Nos lo enseñan en el proceso educativo un poquito más tarde que el primero, es decir, el lenguaje oral. Consiste en la expresión de forma gráfica de las palabras que pronunciamos de forma oral. De esta manera podemos tener otras opciones de expresión y comunicación con nuestros semejantes, especialmente cuando no podamos hacerlo de manera oral. Gracias a este lenguaje escrito, podemos transmitir conocimiento y contar historias que quedan presentes a lo largo del tiempo. Este tipo de lenguaje permitió crear historia y contenido para transmitirlo de generación en generación, y podemos tener varios tipos de lenguaje dentro del escrito: literario, poético, teatral, educativo, científico. Todo dependerá de lo que se quiera transmitir.
La maestra Blavatsky, ahí la tenemos al lado izquierdo, ángulo superior izquierdo. En el glosario teosófico nos aporta lo siguiente acerca del lenguaje. Lenguaje de los dioses. Con este nombre se designa el alfabeto y lenguaje sánscrito más frecuentemente empleado sobre todo en el sur de la India. Lenguaje de los hierofantes. Es un lenguaje universal que tiene 7 dialectos, por decirlo así, cada uno de los cuales se refiere y está especialmente apropiado a uno de los 7 misterios de la naturaleza. Cada uno de ellos tiene su simbolismo propio. Doctrina secreta 1.329. Lenguaje del misterio. Lenguaje secreto sacerdotal usado por los sacerdotes iniciados que lo emplean únicamente cuando discuten materias sagradas. Cada nación tiene su propia lengua de misterios, desconocida de todos, a excepción de aquellos que han sido admitidos en los misterios. Las razas prehistóricas tenían su lenguaje de misterio, que no es una lengua fonética, sino gráfica y simbólica. Doctrina secreta 2.606. P. Christian, citado por Madame Blavatsky, muy acertadamente dice: de acuerdo con las enseñanzas esotéricas, pronunciar una palabra es evocar un pensamiento y hacerlo presente. La potencia magnética del lenguaje humano es el principio de toda manifestación en el mundo oculto. Las cosas, para cada uno de nosotros, son lo que la palabra hace de ellas al nombrarlas. Las palabras de un hombre son benéficas o maléficas, según las influencias ocultas de sus elementos. Esto es, las letras que las componen y los números correlativos a las mismas. Historia de la magia, obra citada en la Doctrina Secreta, 1.121. Con el lenguaje humano se construye o destruye. En la presentación, las leyes de la vida y el karma de la humanidad, se mencionaron los 7 principios leyes que, de acuerdo con el Kybalión y las dadas por el iniciado Ragosini, rigen al hombre, a la naturaleza y al cosmos. El conocimiento y aplicación sensoconsciente de estos principios leyes o su quebrantamiento generan el karma de la humanidad, bueno o malo, y de las consecuencias de tal karma, solo el hombre y nadie más que el hombre habrá de dar cuenta en esta o en futuras reincorporaciones. ¿Cómo se genera el karma? Hay 3 instancias ineludibles, inexorables, incuestionables. La verdad que es la vida, que es lo Dios. Quien falte a la verdad, por las razones que sean, atenta contra el Padre o conciencia cósmica. El amor universal del Cristo cósmico. Quien admite sentimientos, pensamientos o imágenes de desamor, por las razones que sean, atenta contra el Cristo cósmico, que es el amor universal, y las energías generativas de la vida. Quien profane o dilapide las energías sacrosantas de la vida, por las razones que sean, peca contra el Espíritu Santo. Dicen los grandes seres que el quebrantamiento a las 2 primeras, la ley de consecuencia, permite su actualización sensoconsciente si se ama, se dice y se sostiene la verdad. Y si se ama sincera y desinteresadamente a todas las cosas, a todos los seres y a toda la humanidad por igual, todo aquello puede ser perdonado. Pero en lo que concierne al mal uso o abuso de las energías sagradas de la vida, la ley de consecuencia no concede perdón alguno. Por lo tanto, se asumirán las consecuencias inexorablemente ya en el presente o en el futuro.
2. Presentación del capítulo Educando la Palabra. Fraternidad Rosacruz Antigua presenta Logosofía, Educando a la Palabra, por el maestro Israel Rojas Romero. Entramos en la parte práctica y concreta del estudio de la palabra para que nos demos cuenta exacta de cómo realizar esa nobilísima educación. Esto que hemos comenzado a leer, queridas hermanas y hermanos, ya es versión neta, auténtica, original del escrito del libro Logosofía, dado por el maestro Israel Rojas Romero, iniciado Ragosín. Continúa él. Progresivamente iremos comentando textos de libros sagrados para que el estudiante se dé cuenta de que hay un filón, un río de oro, cuyas cristalinas aguas de vida nos conducirán progresivamente a la cima de las grandes realizaciones. Dice Santiago Apóstol en su Epístola Universal, capítulo 3. Hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, que también puede con freno, gobernar todo su cuerpo. Enos aquí, dice el maestro, frente a un texto endotérico que si nosotros sabemos aplicar en nuestra vida cotidiana, será el hilo de Ariana que nos permitirá con certeza salir del laberinto de nuestras propias dificultades. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Regresemos sobre nosotros mismos y pensemos qué hemos hecho para reeducarnos, capacitándonos para no ofender en palabra. Es suficiente no tener actuaciones emotivas frente a otros, diciendo palabras grotescas, para creer por este hecho que no ofendemos en palabra. No realmente. Hasta el tono estridente, la forma agresiva o la modulada intención de afectar a quienes nos escuchan son expresiones de lenguaje que de hecho tenemos que catalogar científicamente como palabras imperfectas. Además de lo antes dicho, es indispensable saber que el hombre que ofende con palabra personalmente quiebra el ritmo de la vida, pero es menos perfecto que aquel que sin tener valor de hablar cara a cara, habla de su hermano en ausencia, demostrando con ello que carece de energía moral, como de responsabilidad personal, o como decía el amado Ragosini, en algún momento, falto de carácter. Continúa el maestro. Si meditáramos cuál ha sido nuestra actuación expresada en palabras, encontraremos que todavía estamos muy lejos de aquella armonía que deseáramos y quisiéramos. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre que sea pronto para oír, tardío para hablar, tardío para airarse, Santiago 1:19. Si alguno piensa ser religioso entre vosotros y no frena su lengua, sino engañando a su corazón, la religión de tal es vana. He ahí la severidad o realidad científica de estos otros dos textos del apóstol Santiago que nos debe llevar a hondas y cuidadosas meditaciones. Toda religión es vana e inútil si nuestra palabra no es recta, no es armoniosa y no es bella. ¿Cómo podremos realizar el entrenamiento de sublimación y educación de la palabra? El problema es delicado, es sutil, es casi abstracto por la ignorancia con que hemos venido manejando el más precioso de los poderes, la más sutil como enérgica de nuestras fuerzas, el verbo de vida.
El entrenamiento consiste en aprender a escucharnos, en estar atentos a cada palabra que pronunciamos para saber si ella es recta, es justa, es exacta y además de ello, si es rítmica y melodiosa. Bien conocemos que lo que somos hoy es el fruto de nuestro ayer y que el mañana será naturalmente la consecuencia sumada del ayer y del hoy. Por eso tenemos que impresionarnos con el pensamiento de estar atentos a cada palabra. Haciendo este ejercicio de meditación sobre la idea precisa de ennoblecer nuestro verbo, práctica que debe hacerse al entregarnos al sueño, o sea, ejercicio retrospectivo, y al despertar, el ejercicio introspectivo, ya que en estos momentos el subconsciente recibe y se apropia fácilmente de todas las ideas con que nos autoimpresionemos. He aquí, nosotros ponemos frenos en las bocas de los caballos para que nos obedezcan y gobernamos todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde quisiere el que las gobierne. Así también, la lengua es un miembro pequeño y se gloría de grandes cosas. He aquí un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. Santiago 3:5. Si nos detenemos a pensar, dice el maestro, descubriremos que todo lo más malo y perverso que le ha acaecido al hombre siempre proviene de la frase dicha inoportunamente, de la falsedad de la misma, de su arritmia o, para hablar más francos, de su locura. Si el hombre sabe frenar su lengua, todos sus vehículos vitales y astrales y mentales quedarán automáticamente controlados y sometidos al gobierno de tan maravilloso timón del barco de la vida humana. Tal es la lengua. Jamás habíamos podido suponer que hubiera una vía precisa, concreta y definida para lograr la educación y sublimación del hombre. ¿Cuántas filosofías hemos leído? ¿Cuántas reflexiones hecho? ¿Cuántos sistemas ensayado? ¿Cuántas consultas verificadas en busca de lo esencial, en persecución del instrumento o sistema que sirviera en forma efectiva para la progresiva realización del ensueño de todo ocultista, o mejor, de todo esoterista, y a través del tiempo hemos venido a dar con el tesoro escondido? Pero lo más curioso es saber que los libros de mayor trascendencia en su valor endotérico solamente se ocupan de ese tema como hecho esencial, real y positivo. Pero nuestra mente ligera y nuestra fantástica imaginación solamente veían siluetas de lo trascendente, lo presentían por sensación de belleza, lo suponían como algo lejano, remoto e inasequible, rodeado de neblina, la que se concretaba apenas en la cima mística del Himalaya, inalcanzable, y así pasaba el devenir de las horas durante las cuales el fiel corazón iba devanando el ritmo de la vida. Y un día luminoso, aquel hecho virtual del verbo aparece en la concreción del sentido de la verdad, la que con mística devoción habíamos escuchado tantas veces al leer a San Juan en su evangelio, pero pasando por alto, pues por lo sublime y trascendente estaba en nuestras manos, pero no al alcance de nuestra conciencia. Fue pues debido a la insigne maestra Elena Petrovna Blavatsky, quien en su cuarto volumen de Isis sin velo nos dio el golpe certero, la frase precisa, el sentido objetivo del subjetivo de la existencia, abstracto hasta entonces para nosotros, por nuestra inhabilidad de comprensión. En aquel instante supremo hubiéramos querido arrodillarnos para besar el pie de la insigne instructora, si esto hubiera sido posible. Claro está que para ego tan excelso, aquello humanamente hubiera sido algo sin razón.
pero para nosotros esto hubiera constituido la honda satisfacción de quien sabe agradecer con toda su alma el servicio inconmensurable que nos hace, quien nos muestra la vía luminosa que debemos de transitar. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así la lengua está puesta dentro de nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y es inflamada del infierno. Santiago 3:6. Este texto, dice el maestro, es de una precisión y claridad verdaderamente asombrosas. Si con cuidado, atención y juicio estudiamos todos los hechos que nos han acaecido en la vida, incluyendo todas las morbosidades de carácter vital, emocional y mental, además de todos los de naturaleza psicosexual que han afectado nuestra existencia, descubriremos que para que tales estados hayan tomado fuerza en nosotros, primero se habló de ellos, se les cultivó con la palabra y así se convirtieron en fuerzas difíciles de gobernar. Axiomáticamente podemos decir, todo lo que es hablado por nosotros se convierte en fuerza inevitable con sus naturales efectos consecuenciales, es decir, emergentes de la cosa dicha. Si lo que hablamos es bueno, es noble, es verdadero y exteriorizado con frases bellas, todo este poder servirá para edificarnos y elevarnos. Al contrario, si lo que decimos es falso, es de doble y vulgar sentido, es picante, es sensual y sexual, no hay procedimiento alguno para evitar sus fatales consecuencias. Por eso, con sapiencia dijo el apóstol que la lengua inflama la rueda de la creación y es inflamada por el infierno, o condición inferior, o por el cielo, o éxtasis, o armonía espiritual, que es estado de conciencia, según la índole, forma y tono de las frases pronunciadas. El hombre perverso cava el mal, y en sus labios hay como llama de fuego. Proverbios 16:27. Basta dedicarnos a observar nuestra propia vida para constatar la realidad de esas sentencias a las cuales la humanidad les ha venido dando un sentido enteramente místico, sin comprender que sus valores esencialmente lo son de carácter científico, es decir, leyes invariables de la naturaleza y de la vida. Aquí el carácter científico, hermanas y hermanas, a las que alude el maestro, se refiere a las leyes inexorables de la divina vida, muy por encima, muy lejos de la concepción humana que ha sido la base para sacar leyes, que más se demoran en salir que en quebrantarse. Sigue el maestro. Al comentar todos estos textos, lo hacemos en forma concisa, pues el objeto principal es el de demostrar que la Biblia, alma científica del cristianismo, es un libro aún virgen, pues no hemos sabido apreciar su real contenido ni aprovechar el contenido científico de sus enseñanzas. La Biblia es un libro realmente sagrado, no por bendición de manos hechas de carne y hueso, sino por sus valores fundamentales y sustanciales con relación al contenido práctico que tienen para acentuar el progreso y evolución consciente del hombre. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de ella, esto contamina al hombre. Mateo 15:2. Este texto que Mateo pone en boca de Jesús descorre completamente el velo de un misterio y resuelve una incógnita. La mayor parte de los espiritualistas existentes hoy en el mundo, cuyas enseñanzas las han tomado de la filosofía teosófica, del espiritualismo, del yoguismo y de otras escuelas, pretenden afirmar que no hay posible logro de espiritualidad si el ser humano no se somete a un severo régimen estrictamente frugívoro y vegetariano. Es decir, si no consume frutas
y no consume vegetales. Dice el maestro, este concepto sometido a prueba no conduce a ninguna realización especial. Según hemos podido constatar, dice él, personalmente en nuestro propio organismo y por observación en los que más o menos se someten a tal régimen de vida. Por tanto, para nosotros ya no es posible aceptar el hecho de que basta ser vegetariano para que por este procedimiento el hombre se acerque a la iniciación y pueda trasponer el umbral del templo del conocimiento. No vamos a pasar de aquí antes de recordar a los estudiantes de lo trascendental lo que el insigne Swami Vivekananda, que ya lo tenemos en traje hindú, color naranja, contestó a un teosofista que le preguntó, ¿es verdad, maestro, que dejando de comer carne el hombre puede llegar fácilmente a la iniciación? A lo que Vivekananda contestó en una forma concreta como dinámica, pero a la vez concluyente. No es verdad. Las vacas nunca comen carne y yo, en 5 vueltas que le he dado al mundo, no he visto la primera vaca iniciada. La experiencia misma nos ha probado, y cualquiera que reflexione estará de acuerdo con nosotros, de que lo realmente importante, y más que importante, indispensable, es la pureza de la palabra, de pensamiento y de acción. Como la acción es la consecuencia natural del pensamiento y de la palabra, el que piense y hable rectamente, sus actos serán siempre rectos y justos. Con lo anterior, no queremos decir, ni mucho menos, que la carne sea un alimento ideal, pero también debemos advertir que una humanidad como la del mundo occidental, que ha sido alimentada durante centurias de años con carne, no le conviene abandonar violentamente tal régimen y si pretende hacerlo, debe realizar un proceso gradual de mutación, disminuyendo la cantidad de carne y reemplazándola por cereales y legumbres. Todas las frases inarmoniosas, falsas, arrítmicamente pronunciadas, son las que desequilibran, contaminando con veneno destructor el poder activo de la existencia. Ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Santiago 3:8. El más importante de los trabajos a realizar por el ocultista, por el esoterista, es, según el concepto común y corriente, alcanzar el dominio propio, y para verificar tal trabajo, las diferentes escuelas en boga aconsejan el dominio del deseo, del pensamiento y el control de la acción. Mas no es posible obtener el control real de ninguno de aquellos vehículos humanos si no establecemos dominio en nuestras lenguas, ya que dominadas ellas se obtiene control sobre toda nuestra estructura física, intelectual y moral. Cualquiera que dedique alguna atención a esta autocultura trascendentalísima de por sí descubrirá en ella el camino real de la sublimación y educación de su personalidad. Sigue el maestro. Todos los esfuerzos hechos para educar la mente, para frenar la emoción, para controlar los deseos, mejoran algo al hombre, pero solamente quien educa su palabra haciéndola recta, justa y exacta en todo sentido, habrá manejado el timón de su propio bajel, de su propio barco, y por él sometiendo su máquina al querer de su voluntad, sin que los oleajes de la existencia le puedan hacer variar de vía, siguiendo el derrotero sublime y trascendente que se ha marcado, y así, paso a paso, momento a momento, segundo a segundo, se irá aproximando a la ansiada meta, al dominio y sublimación de su personalidad.
para alcanzar por este esfuerzo la conquista de la insonora voz que parla en lo recóndito del corazón, en el Santa Santorum de los misterios iniciáticos de todas las edades. Líbrame, oh Dios, del hombre malo. Guárdame del hombre violento, pues aguzan su lengua como la serpiente. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Salmo 140, versículo 1. Este salmo encarna tal vigor, dice el maestro, tiene tanta fuerza de expresión y lo encontramos tan real y evidente en la vida de comunidad que no hay que agregar ni quitar una coma a su profundo como sabio contenido. De ese tipo de hombre habla San Pablo a los romanos. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua trata engañosamente. Veneno de áspid emana de sus labios, cuya boca está llena de maledicencia y amargura. ¿No es esta la descripción patética de aquel que, por descuido, por emoción incontrolada, por loca incultura, pronuncia la palabra peligrosa que inevitablemente se convertirá más tarde en serias calamidades para sí mismo y para la sociedad? ¿Quién es sabio y avisado entre vosotros? Pues muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Santiago 3:13. En este versículo, Santiago nos da a conocer cuál es el hombre verdaderamente sabio, pues el tal solamente habla con mansedumbre, con bondad, con el corazón puesto en los labios y el alma en el sonido y sentido de cada palabra. ¿Verdad, hermanos espiritualistas todos? Difícil y largo es el trabajo que tenemos que realizar, pero su enorme trascendencia, su valor incalculable y único, bien vale la pena dedicar a ello toda nuestra atención, todo nuestro esfuerzo y toda nuestra aspiración espiritual. El sendero de la educación de la palabra hasta alcanzar sentido hondo y profundo que en sí tiene el verbo de vida como magno misterio de la existencia, es algo que al principio requiere más cuidado, más atención y mayor sensibilidad que ningún otro procedimiento de educación endotérica. Pero siendo este el recto sendero al cual confluyen todas las potencias humanas, vale dedicarle toda nuestra atención y devoción, vinculando a él todos los parciales detalles de la existencia, pues si son de relativa importancia, no dejan de convertirse en trascendentales, pues no hay factor anímico sin importancia en todo lo relacionado con la cultura íntima del ser humano. Todo lo que hasta aquí llevamos dicho, dice el maestro, con relación al poder de la palabra, ha sido constatado por nosotros y hemos encontrado su explicación en las obras endotéricas de mayor trascendencia, como las ya citadas constantemente en el curso de este trabajo, o sea, logosofía, pudiendo agregar a ellas la sabiduría endotérica de los egipcios, pues en su más importante libro titulado De los muertos o secreto de la morada, solamente palpita el sentido endotérico del verbo de vida como camino de perfección. La maestra Blavatsky, en su precioso manual titulado La voz del silencio, que tanto hemos leído pero comprendido muy poco hasta ahora, se nos aparece en estos momentos con toda la esplendidez de su realismo trascendente. El hombre, para poder escuchar la voz del silencio, que es su propia voz y su íntimo sonido, tiene que ejercitarse aprendiendo el arte de acallar todas las voces discordantes, falsas, destempladas e inarmónicas de su naturaleza humana, para escuchar la voz del Logos, del Cristo, del Verbo de vida, que vive y palpita en su propia interioridad. A todos los estudiantes de lo espiritual trascendente,
Le recomendamos leer el manual admirable que lleva por título La voz del silencio, joya oriental que la maestra Blavatsky tradujo en beneficio del mundo occidental y que esta obra se puede hoy encontrar en los medios sociales, en las redes sociales. Se puede bajar gratis inclusive y su estudio y actualización es y debe ser de una trascendencia incalculable. Hasta aquí, hermanas y hermanos, el capítulo correspondiente Educando la Palabra por el maestro Israel Rojas Romero. Ahora entramos a la tercera parte a manera de colofón, tomado de Logosofía, en el capítulo titulado Desarrollo y organización de los vehículos por la acción del verbo, por la acción de la palabra. Dice el maestro, todo el vitalismo humano es movido por la fuerza del entusiasmo y este es dinamizado y movilizado fácil y positivamente a través de la palabra con una frase característica necesaria en cada hecho o circunstancia. Así como entusiasmo y sugestión ligan al cuerpo vital a las pasiones humanas, igualmente por la repetición de una determinada frase podemos dar vida a la imagen constructora de entusiasmo edificante, sublimando el vehículo para que sirva de instrumento de expresión a los aspectos de más elevado carácter y de la más definida espiritualidad, para adquirir nuevas costumbres que tiendan siempre hacia lo espiritual y eliminar las antiguas que ligan al hombre a los bajos deseos y pasiones de la raza. Es necesario educar nuestra palabra para no expresar con ella sino únicamente lo que tenga un elevado sentido, y así verificaremos la imagen del ser nuevo que deseamos ser, remoldeándonos a nosotros mismos. No hay que olvidar que este vehículo del entusiasmo hay que alimentarlo con sensaciones placenteras de elevada índole y que éstas toman poder gracias a la palabra encauzada, siempre hacia lo noble y sublime, produciendo expansión y moldeando de nuevo nuestra naturaleza anímica. Las palabras nobles y bellas dan fuerza al poder de la imaginación y esta última es un gran poder para modificar el arquetipo de nuestra íntima naturaleza. Las fallas de los místicos científicos están justamente en el desconocimiento de la ley oculta encarnada en el poder del verbo de vida. Nos queda por desear de todo corazón, con el más ferviente deseo, hermanas y hermanos, que la paz sea con todos nosotros, los seres humanos, incorporados y desincorporados, en unidad con los reinos de la naturaleza y el cosmos, para que participemos de la luz. Amén. 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 Que la luz, la verdad, la belleza y el bien se realicen consciente y sensoconscientemente en la naturaleza humana, ahora y por siempre. Gracias.